Winfried Hempel, abogado de las víctimas de Colonia Dignidad en Chile. ¿Cómo está, abogado? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, muchas gracias a usted por estar conectado con toda Latinoamérica a través de D-News para contarnos a qué se refiere. Recordemos que la historia de Colonia Dignidad no es necesariamente una historia conocida en el resto de los países, y cuando hablamos de memoria, de reparación, de justicia y de la intención además del canciller alemán de cooperar en eso, entonces es importante también explicar qué fue lo que sucedió en Colonia Dignidad. Por favor, adelante, abogado. Bueno, la excolonialidad es un engendro muy extraño porque es una mezcla entre una secta religiosa y un grupo de extrema derecha política. Eso lo hace bastante particular. Y en ese sentido uno lo puede, incluso sin exagerar, homologar a organizaciones como el Talibán, etcétera, sin que tiren bombas por ahí, pero está el elemento religioso y el elemento político, que es obviamente el peor de los escenarios, porque esas agrupaciones, al contrincante político lo perciben como una especie de malo en vez de el contrincante o competidor político. Bueno, la excolonialidad efectivamente es un asentamiento de alemanes en el sur de Chile que ha prácticamente cometido delitos tanto contra los chilenos como también contra los propios alemanes. O sea, los alemanes que vivían en la excolonialidad sabemos que existía dos grupos, una cúpula criminal, una asociación ilícita, sí fue condenada por la excelentísima Corte Suprema en el año 2016, pero también una gran masa de colonos, víctimas, quienes fueron traídos, engañados desde Alemania a Chile y esclavizados durante prácticamente 45 años a vista y paciencia de ambos estados, tanto el estado chileno como el estado alemán. Lo que sucedía en la excolonia, eso es esclavitud, abuso sexual y todo tipo de atrocidades, incluso inimaginables que uno pueda imaginar, valga la redundancia, se sucedían en la colonialidad. O sea, los colonos, por ejemplo, no tenían los derechos más básicos, no podían vivir en familia, no tenían derecho a propiedad, no tenían sueldo, no tenían imposiciones y trabajaron como esclavos de lunes a lunes durante 16 horas diarias, incluso en situaciones simplemente de esclavitud, o sea, en casos de castigos, incluso de no darle comida, de no darle líquido, etcétera. Abogado. Ni hablar. Abogado, le Dígame. quería consultar, porque tanto el presidente Gabriel Boric como el canciller alemán mencionaron a quienes habían apoyado lo que sucedía en Colonia Dignidad, quienes sabían lo que estaba pasando y aún así hicieron vista gorda o incluso apoyaron. ¿Cuál es la relación que tuvieron los jerarcas de Colonia Dignidad con la dictadura cívico-militar? O sea, la relación era una relación absolutamente íntima y al nivel de que el golpe de Estado en Chile se preparó en parte en la excolonialidad. Se celebraron reuniones, y así lo reconoce el mismo fundador de Patria Libertad, en la excolonialidad para preparar el golpe de Estado. Y con posterioridad, obviamente, la convivencia del aparato represor con la colonia fue absolutamente íntimo, en el sentido de que la colonia, en esa época por lo menos, aportaba al régimen tecnología y medios tecnológicos e incluso capacitación para torturar, etcétera, que el Estado chileno no tenía. Por ejemplo, aparatos de transmisión de radio de la época, muy rudimentario para épocas de hoy, pero muy avanzado para lo que existe hoy día. En la excolonialidad existía un centro de torturas, de exterminio de represores políticos. En la excolonialidad se entrenaban a los agentes de la DINA y también, digámoslo como es y como fue, que en la excolonialidad se creó un partido político y se hacían clases de adoctrinamiento, como es el partido de la UDI, donde iba Jaime Guzmán, Hernán Larraín y otros a preparar ideológicamente durante fines de semana a los que hoy día son políticos, como por ejemplo hoy día quien integra la comisión de expertos, Hernán Larraín, quien fue a la excolonia Dignidad desde el año 72 hasta entrado el año 2000. Y ir a la excolonia Dignidad en esa época no era solamente ir, sino que tú ibas a un campo de concentración, tú pasabas por alambradas, tú pasabas por un control de acceso, tú veías las torres de vigilancia. Entonces ningún político, ni chileno ni alemán, incluso volviendo al caso Larraín, que es un caso que es bastante actual en esos días, ningún político que iba a la excolonialidad puede decir, como lo dicen hoy día, que no sabía lo que pasaba. Si yo voy
a la excolonialidad, aunque me atienda una señora vestida a la usanza bávara. Sin embargo, veo las alambradas, veo la seguridad, veo los perros, veo las torres de vigilancia y veo todo eso y veo los colonos cabizbajos corriendo por los campos como autómatas. Yo sé lo que pasa y el señor Larraín sabía eso, el Estado alemán sabía eso, los diplomáticos alemanes sabían eso, los políticos sabían eso. Y digamos una cosa, eso no se limita solamente a la dictadura. Eso se limita a la dictadura y los 3 gobiernos democráticos anteriores y democráticos posteriores. Si bien es cierto que después el presidente Patricio Aylwin le canceló la personalidad jurídica, pero es un problema de Estado y que afortunadamente hoy el canciller lo asume como tal desde el punto de vista desde Alemania, incluso también el presidente Gabriel Boric como corresponde. Hoy día, en el año 2023, en consideración de que ese grupo llegó hace más de 50 años a Chile, o sea, incluso más de 60. Sí, estoy leyendo las declaraciones, algunas de las declaraciones que ha dado el exministro Hernán Larraín, como usted señala hoy, uno de los expertos designados en el Consejo Constitucional, que elaborará un nuevo proyecto constituyente. Él acusa aprovechamiento político de parte de quienes lo señalan como vinculado a Colonia Dignidad, que él efectivamente estuvo en el lugar, pero que no necesariamente eso significara que fuera partícipe, cómplice o supiera lo que pasaba al interior. ¿Cuáles son los datos que efectivamente comprueben lo que usted está señalando, abogado? Los datos son los siguientes. El señor Hernán Larraín, primero es un cómplice activo, o sea, formó la UDI, pero después datos concretos son los siguientes. Y para que él responda a esos datos. En el año 1990 y todos los años 90, ya cancelada la personalidad jurídica, fue él quien promovió en Santiago, ante los ministerios, ante la justicia, todas las actividades para dejar sin efecto el decreto presidencial. Lean, por ejemplo, la memoria y la biografía del señor Belisario Velasco, quien ahí lo describe detalladamente. Además, digamos una cosa que es bastante grave. Habían grupos de choque en los años 90 que impedían permanentemente el acceso de la policía a la excolonialidad para cancelar la personalidad jurídica, para cerrar el hospital, para detener a Schaeffer. Quien estaba en la puerta eran los, entre comillas, comités de pacientes de la excolonialidad. Quien organizaba esos comités de pacientes, 2 personas, mano derecha y mano izquierda, Hernán Larraín. La mano derecha era Fanny Falcón, su secretaria personal de su oficina en Parral, quien organizaba el comité de pacientes y que no eran más que grupos de choque que se tiraban contra la policía, que le tiraban piedras, de todo, para que no entraran y hicieran cumplir las órdenes judiciales y no hicieran cumplir el Estado de Derecho. El otro personaje era Gilda Matus Torres, una persona que también organizaba, o sea, que era la presidenta de esa agrupación y quienes junto con Hernán Larraín, o sea, el senador Hernán Larraín, desde su investidura que tenía en esa época, diputado, todavía no senador, sino que diputado de la República, organizaba agrupaciones y grupos de choque para que el Estado de Chile no pudiera entrar a la excolonialidad y hacer valer el Estado de Derecho. Si eso no es ser un cómplice activo, eso es escandaloso. De todas maneras hay que precisar, no hay un juicio que haya declarado culpable de complicidad al exministro Hernán Larraín. ¿Qué está pasando en ese sentido? Se ha hablado de que ha habido falta de justicia, ha habido falta de cooperación, además, por ejemplo, en el caso de los detenidos desaparecidos por tortura en Chile, por los organismos dedicados a la tortura en Chile. ¿Qué está pasando en términos judiciales, ya que usted además es defensor de alguna de las víctimas? ¿De qué tipo de víctimas es defensor? ¿Cómo van los juicios? Mira, los grupos víctimas son 4. Los colonos víctimas, los ex niños que fueron abusados en la excolonialidad, los inquilinos que fueron expulsados de la excolonialidad junto con los militares y también las víctimas de la represión, ¿ya? En los 4 años que estuvo Hernán Larraín durante su mandato de ministro de Justicia, él en un primer momento efectivamente nos envió mensajes de que él se sentía culpable por lo que había pasado y quería inventarlo como ministro de Justicia. Pero lo concreto que en esos 4 años que terminaron ahora como ministro de Justicia no ha avanzado poquísimo, por decirlo menos. O sea, lo único que hizo bajo presión de prensa, después poner a disposición de la justicia ciertos medios materiales, o sea, dinero, para poder buscar restos de detenidos desaparecidos en la excolonialidad. O sea, en la excolonialidad debemos decir una cosa, existen hoy día cuerpos enterrados de
opositores políticos de la dictadura, y eso no existe en ninguna otra parte del territorio de Chile. Y esos cuerpos no han podido ser buscados porque el actuar del Ministerio de Justicia durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, dícese, bajo el ministro de Justicia Hernán Larraín, avanzaron absolutamente nada. Subieron 2 o 3 peritos que hicieron unas tomas de muestra, pero siempre y permanentemente no avanzaban las gestiones. De hecho, existía una comisión bilateral entre Chile y Alemania permanentemente se quejaba que enviaban al Estado chileno oficios, requerimientos, solicitudes de reuniones, solicitudes de coordinación, y jamás, o sea, han cumplido algunas reuniones, pero permanentemente copiadas. O sea, si viene un requerimiento de un ministro alemán al ministro de Justicia o al presidente de la República y eso no se responde, eso es una afrenta diplomática, es un escándalo. Sí, para terminar, abogado, esto es importante también para el gobierno alemán, no solamente porque eran ciudadanos alemanes, sino que porque pertenecían al régimen nazi. Sí, o sea, hay que desmitificarlo un poquito. O sea, tenían formación nazi. Schaeffer no era un cabo nazi, como siempre se dice. Schaeffer era un enfermero en el frente francés, pero habían algunos... Lo que pasa es que la relación con el mundo nazi viene posteriormente. La colonia Dignidad después, durante la dictadura, se transformó en un hervidero de gente que había arrancado de la guerra, criminales de guerra alemán, quienes se escondieron en algún momento en la excolonia Dignidad, colaboraron con la excolonia Dignidad, formaron incluso agentes del ejército en la excolonia Dignidad en técnicas de espionaje, de tortura y todo tipo de atrocidades que uno se puede imaginar. Entonces, en su origen, la colonia era un grupo netamente religioso, pero después se vino en un engendro, claro, un refugio de nazis en América Latina. Así fue. Perfecto. Muchas gracias, Winfred Hempel, abogado de las víctimas de Colonia Dignidad, un tema que ha salido en la mesa, no solamente desde que se anuncia que Hernán Larraín va a ser uno de los expertos designados por el partido político la UDI, precisamente que usted ha mencionado, para redactar la nueva Constitución. Ese es un tema que ha vuelto a poner lo de Colonia Dignidad sobre la mesa, sino que porque además el canciller alemán y el presidente Gabriel Boric ayer en su visita al Museo de la Memoria han mencionado la necesidad de seguir avanzando en justicia en un sitio de memoria, además en la misma Colonia Dignidad, y han condenado a quienes incluso, y lo señalan así indirectamente, siguen participando de la política habiendo sido cómplices de lo sucedido ahí. Muchas gracias, abogado, que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Buen día.